civilizaciones al descubierto. Aquí no había grandes planicies fértiles. Ni un río que fluyera por estas tierras. En Grecia, más de 75% del terreno son montañas rocosas. Sin embargo, la civilización que se arraigó aquí dejó un gran legado y ejerce una enorme influencia en las sociedades modernas. Aquí surgió la ciudad-estado llamada Polis. Y fue el lugar de origen de las elecciones democráticas. Se hicieron grandes avances en la filosofía, la cultura y el arte. Grecia era una nación pequeña, con poca tierra cultivable. ¿Cómo fue que este lugar se convirtió en la cuna de la civilización occidental? Cuna de la civilización occidental, antigua Grecia. Además de Esparta, Atenas era también una poderosa ciudad-estado. ¿Qué clase de ciudad-estado llegó a ser Atenas? En Atenas, producir suficiente alimento para la población también era un problema apremiante, ya que había muy poca tierra cultivable. La aceituna y la uva se cultivaban ampliamente en Atenas, y aún hoy el olivo es el principal cultivo. La producción de aceituna ha caído un poco en el total doméstico, pero 70% de la tierra aún se usa para cultivar olivo. El olivo es un árbol fuerte que puede crecer en suelo seco. También está adaptado a las altas temperaturas del terreno. Las aceitunas también se mencionan en la mitología griega y se consideran un regalo de los dioses. En un concurso contra Poseidón para convertirse en el dios patrono de Atenas, Atenea ganó ofrendando un olivo, cuando Poseidón ofrendó un manantial dando un golpe de tridente en la tierra. Atenas plantó olivos para aumentar la producción de alimento. Cerámico está en la parte noroeste de Atenas. Es un cementerio público de la antigua Atenas. Alrededor de las tumbas se encuentran objetos inusitados. Hay alfarería rota por todas partes. Esta área una vez fue un gran barrio productor de cerámica. El nombre cerámico viene del griego keramikos. La cerámica que estaba completa se llevó a museos y la rota se dejó aquí. El descubrimiento de un gran centro de producción de cerámica es un indicio de que Atenas tenía una industria de alfarería desarrollada. La cerámica descubierta en Atenas tiene formas peculiares. Nico forma parte de la tercera generación de una familia de alfareros tradicionales. Sus vasijas tienen asas distintivamente grandes. Antes no había latas o bidones para el vino y el aceite de oliva. En esa época se utilizaban jarras de barro con asas, como las que vemos aquí. Esto con el objetivo de facilitar su transporte y carga en los barcos. Las sólidas asas eran para que la gente las cargara fácilmente.
las llenaban de aceite de oliva. El aceite de oliva era una importante exportación para Atenas. Los atenienses construyeron y controlaron varias colonias a lo largo del mar Mediterráneo, porque su territorio tenía poca tierra cultivable. Atenas cambiaba aceite de oliva por alimentos en sus colonias. Este importante intercambio condujo al desarrollo del comercio, lo que sentó las bases para una sociedad democrática y abierta. Los atenienses navegaban por el mar Mediterráneo en busca de un medio de supervivencia para una tierra inhóspita. Pero Atenas no era el único estado que volvió la mirada al comercio marítimo. Muchas otras polis en las regiones costeras del mar Egeo también se dedicaron al comercio. La antigua Grecia surgió de tierras que rodeaban al mar. Asia Menor y Europa estaban alrededor del azul mar Egeo. Empezaron a crearse asentamientos en las muchas islas del mar Egeo. Esto condujo al surgimiento de las civilizaciones egeas. Hubo 3 civilizaciones durante la Edad de Bronce griega o civilización egea. Y de ellas la civilización minoica fue la más próspera. Situada en la parte sur, Creta es la mayor de las islas griegas. Hoy, Creta es un lugar tranquilo y pacífico. Pero en el 2000 a.C., Creta era un poderoso reino. Knossos hoy está rodeado por árboles, pero una vez fue el centro político de la civilización minoica. Minos, el legendario rey de Knossos, gobernó en este palacio, y la mitología griega dice que el que entraba aquí ya nunca podía encontrar la salida. El palacio tiene corredores en forma de laberinto que conectan más de 1500 salas. El detallado diseño arquitectónico y las coloridas pinturas en los muros muestran el auge de la grandeza de Creta. En un momento les explicarán más. Creta tenía 100.000 habitantes en un radio de 4 kilómetros del palacio. Los hermosos dibujos de las vasijas muestran que aquí existió una próspera ciudad. Creta era una sociedad avanzada y desarrolló su propio sistema alfabético. ¿Cómo pudo florecer una civilización en esta pequeña isla? Este pequeño anillo tiene un detallado dibujo. Es el retrato en miniatura de una barca. En otro dibujo hay una barca con varios remeros. En una pintura, una barca zarpa de la costa en la isla de Creta. ¿Qué tipo de embarcaciones construía y usaba el pueblo de Creta? Un astillero moderno construyó un antiguo barco cretense basándose en el plano de esa época. Los antiguos barcos cretenses eran barcos mercantes. Aquí vemos cuerdas para sujetar las velas y los remos. La cubierta elevada está diseñada para alojar más carga en el barco. Una tela gruesa cubría todos los lados del barco. La tela se usaba para proteger la carga del agua salada del mar.
y el barco estaba reforzado con una estructura externa de madera que evitaba que el barco se deformara cuando alojaba cargamentos muy pesados. Este robusto barco mercante era usado por los cretenses para el comercio. Creta estaba a unos 300 kilómetros de África. Atenas y Turquía también estaban a esa distancia en dirección opuesta. Geográficamente, Creta está en medio del mar Mediterráneo oriental, lo que la hace un óptimo centro de comercio marítimo. La pintura de un mercader egipcio descubierta en Creta es otra prueba de que Creta era una potencia marítima. La civilización egea tuvo su origen en la isla de Creta, en medio del mar, y se expandió hasta Grecia. La antigua Grecia surgió en un área montañosa, y ahí creó una cultura única. Olimpia se ubica en la parte norte de la península del Peloponeso. Es una pequeña ciudad rodeada de colinas y montañas. En el siglo VIII a.C., aquí se reunía gente de toda Grecia. Venían a participar en sacrificios rituales y eventos deportivos que se celebraban cada 4 años. Los eventos deportivos se celebraban junto con una ceremonia ritual en honor del dios Zeus. En el estadio donde se hacían carreras se dibujaba una línea de arrancada. Los deportes también eran parte de la ceremonia para honrar a los dioses. Cualquier ciudadano de una polis podía participar en los juegos con un solo requisito: la persona tenía que ser griega y hablar el idioma griego. Los antiguos griegos querían la paz, ellos realmente apreciaban la paz. Y ellos buscaron la unidad a través del idioma. Exigían a todos los atletas que hablaran el mismo idioma, esto con el objetivo de unir a todos los atletas, porque la Grecia antigua comprendía muchas ciudades-estado independientes. Había un ciclo de competencia, conflicto y paz entre las polis. Pero fue Atenas la que llegó a ser la ciudad-estado más poderosa en el siglo V a.C. En las Termópilas, al norte de Atenas, se desató una feroz batalla. Fue el primer encuentro militar entre Oriente y Occidente, cuando el ejército persa atacó a Atenas. Jerjes I, el gobernante más poderoso del Oriente, llevó a un ejército de 350 soldados persas a invadir Grecia. Después de 2 intentos de invasión frustrados, Jerjes I lanzó una tercera invasión. Para repeler a los persas, 30 polis formaron una alianza. Esparta lideró al ejército aliado por tierra y Atenas luchó contra los persas en el mar. Aunque eran muy superados en número, el ejército griego logró resistir al ataque del ejército persa en un principio. Pero al tercer día de la invasión, el ejército espartano fue derrotado por los persas en tierra. Después de vulnerar las defensas de las Termópilas, los persas avanzaron hacia Atenas sin obstáculos. Ante la terrible amenaza,
los atenienses abandonaron la ciudad y huyeron a la isla de Salamina. Salamina es una isla a solo 16 kilómetros al oeste de Atenas. La estrategia de Atenas era atraer a los persas a una batalla naval. Cuando los barcos persas entraron al angosto canal, los barcos atenienses activaron su emboscada rodeando a los barcos enemigos. Atrapada en el canal, la armada persa fue completamente destruida. Fue una victoria de la brillante estrategia de guerra de Atenas. Otro factor que contribuyó a la victoria de Atenas sobre la armada persa fueron sus embarcaciones. Aquí pueden ver un modelo del antiguo trireme. Este es un trireme, un barco con 3 órdenes de remos a cada lado. Eran 3 veces más remos que cualquier barco de guerra de esa época. La mayor diferencia que podemos encontrar entre los barcos de guerra persas y los griegos eran los trireme, que fueron barcos desarrollados por los griegos. Durante la batalla, se movían más rápido que los barcos de sus enemigos y además contaban con un ariete de bronce para embestir y destruir los cascos de los barcos enemigos durante la batalla. 170 remeros impulsaban al barco de guerra a una velocidad sorprendente. Así la velocidad y el ariete del trireme le daban una poderosa ventaja. El poder naval de Atenas salvó a Grecia de los persas. La victoria en la guerra trajo muchos cambios a Atenas. Emergió una nueva clase social. Aquí pueden ver cómo era el interior de un trireme. Y como se ve, cada remero tenía un asiento individual. Los trabajadores manuales o tetes estaban en el escalón más bajo de la sociedad ateniense. No tenían tiempo ni dinero para participar en la política. Pero la victoria naval sobre Persia los convirtió en héroes y creció su influencia política en Atenas. La democracia en Atenas avanzó después de la batalla de Salamina, porque se otorgaron derechos y compensaciones a todos los que contribuyeron a la victoria. Cuando las clases bajas de la sociedad ateniense empezaron a participar en política, la democracia se afianzó y floreció. La estoa de Átalo, que una vez alojó tiendas, actualmente es un museo. Los objetos en exhibición muestran cómo se desarrollaron los valores democráticos en Atenas. Estos fragmentos de cerámica u ostracons se usaron en este proceso. La gente escribía los nombres de los que constituían una amenaza para la democracia. Temístocles fue un héroe de las guerras pérsicas. Simón fue un estadista y general ateniense. Pericles fue el líder que facilitó el inicio de la época de oro. Cualquier ciudadano podía escribir el nombre de un personaje prominente de la sociedad. Cualquier ciudadano podía participar en la votación de ostracismo. Todos los ciudadanos podían votar, tanto pobres como ricos tenían derechos. A través del voto ciudadano podía decidirse la recaudación de impuestos, prepararse para la guerra y otros asuntos políticos. Había varias formas de votar, como el voto a mano alzada o con una piedra. Las piedras blancas eran un voto de sí. Las negras eran no. Incluso
Incluso la justicia en las cortes era ejercida por los ciudadanos. Los miembros del jurado eran elegidos al azar mediante un cleroterión. Cualquier ciudadano griego podía formar parte del jurado. Este es un peculiar reloj de agua utilizado en la corte. La vasija superior tenía una pequeña espita en la base por donde fluía el agua hacia la vasija inferior. La vasija tardaba 6 minutos en vaciarse. Cada persona disponía de ese mismo tiempo para declarar y defenderse. Aunque las mujeres y los esclavos no podían participar en política, la ciudad se gobernaba en una democracia, donde la gente votaba sobre importantes asuntos de Estado. El surgimiento de la democracia generó una nueva cultura en Atenas. El pensamiento filosófico se desarrolló en esta cultura del debate. El ágora se convirtió en el centro de un nuevo pensamiento filosófico, como el lugar donde se sostenían debates entre los ciudadanos. Sócrates, el antiguo filósofo griego, participaba en los debates del ágora todos los días. Muchos jóvenes atenienses se reunían a su alrededor para escuchar sus disertaciones. Sócrates buscaba los conceptos fundamentales de las cosas, y su estudiante Platón ayudó a fundar las bases de la filosofía occidental. Platón se convirtió en el fundador de la Academia de Atenas, que enseñó ciencia y filosofía. Jóvenes de toda Grecia venían a aprender a esta escuela por su reputación. Y los aristócratas romanos inscribían a sus hijos en la academia para que aprendieran filosofía. Atenas desarrolló la democracia y alcanzó una gran riqueza cultural, lo que la convirtió en el centro de la antigua Grecia. Entonces, ¿qué fue lo que causó la caída de la antigua Grecia, que una vez fue la civilización más próspera? La Acrópolis, en el centro de la ciudad, podía verse desde cualquier punto, ya que se posaba en la cima de una colina. El Partenón era el edificio principal de la Acrópolis. La construcción del Partenón inició en el siglo V a.C., después del fin de la guerra con Persia, y fue encargada por Pericles, un político ateniense. Pericles llevó a Atenas a una época de oro de poder hegemónico, y quiso hacer de Atenas la principal ciudad de Grecia por su determinante contribución a la victoria contra los persas. El Partenón fue un ambicioso proyecto con este objetivo en mente. La construcción del Partenón llevó 15 años, con 20.000 toneladas de mármol pentélico. Fue una gran empresa. ¿Cómo pudo Pericles realizar un proyecto arquitectónico de tales dimensiones? Después de la gran victoria contra el Imperio Persa, Atenas formó la Liga de Delos, compuesta por ciudades-estado griegas. Atenas recaudaba un impuesto en otros estados para mantener la flota aliada, pero usó el impuesto para construir un gran templo. Pericles también utilizó fondos de la Liga para desarrollar la democracia de Atenas. Los atenienses recibían un pago por votar, por servir como jurados e incluso por asistir a obras de teatro. Los fondos de la Liga se convirtieron en erario de Atenas. Pero Atenas no se detuvo ahí. Atenas empezó a inmiscuirse en los asuntos de otras ciudades-estado, lo que generó odios. Al ver una oportunidad, Esparta reunió a la Liga del Peloponeso y atacó a Atenas. Este fue el inicio de la Guerra del Peloponeso. Al final, Esparta logró la victoria.
Una devastadora peste asoló a Atenas y Pericles sucumbió también a ella. Sobrevino un caos político. Atenas perdió una gran parte de su población y muchas ventajas militares. Aunque al fin terminó la guerra civil entre ciudades-estado griegas, Grecia quedó dramáticamente debilitada y fue fácilmente conquistada por Macedonia, que se instaló en el norte. Todas las polis griegas cayeron ante las fuerzas de Alejandro Magno. Después de esto, la ciudad-estado llamada polis y el sistema democrático iniciaron su declive. Fue el fin de la era de las ciudades-estado, que habían hecho de Grecia una gran civilización. Grecia no tenía ríos ni suelos fértiles, que fueron condiciones esenciales para la creación de otras civilizaciones. Sin embargo, la población logró establecerse en tierras montañosas. Estos recios colonizadores dieron origen a una de las más grandes civilizaciones en la historia de la humanidad. La tierra en la que construyeron un gran imperio era mayormente estéril, pero su civilización fue rica y magnífica. El secreto de su éxito para construir una civilización fue el mar. Para sobrevivir en tierras tan inhóspitas, los griegos voltearon al mar, y el mar les dio una nueva forma de vida. Su prosperidad económica dependía del mar, y su sociedad abierta y libre estaba arraigada en las experiencias adquiridas en una vida de mar. Esta apertura fue el fundamento de la filosofía griega, un arte y una política que alcanzaron alturas sin paralelo. La antigua Grecia se convirtió en la cuna de la civilización occidental, y fue el mar el que lo hizo posible.